Paz de Cristo, adolescentes. Vamos a iniciar con el tema de hoy. De antemano les quiero agradecer por su tiempo que van a invertir para ver esta lección. Les manda un saludo mi esposo, quien ahorita no pudo estar conmigo por cuestiones de trabajo, anda fuera de la ciudad. Y vamos a iniciar con el tema de hoy. Vamos a orar. Cierren sus ojos y vamos a hacer una oración. Bendito Padre Santo, en esta hora, Señor, le quiero agradecer una vez más, Señor, por su gran bondad, Padre, que ha tenido para con nosotros, Señor. Gracias le doy por cada una de sus bendiciones, Señor Jesús. Le ruego, Padre, que unja mis labios, Señor, para que este tema sea expuesto con libertad, Señor Jesucristo. Prepare el corazón de los adolescentes, Señor. Trate con ellos, Padre Santísimo. Sea usted bendiciéndolos donde quiera que se encuentren. Bendiga a sus padres, Padre, a sus familias, Señor. A usted sea la honra y la gloria, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema de hoy se llama Apóstoles poco conocidos. Y vamos a reflexionar un poquito. Cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, Él vino a enseñarnos el camino, vino a enseñarnos cómo nosotros deberíamos de servir. Cuando Él se arrodilló para lavarle los pies a sus discípulos, Él no enseñó más que humildad. Les enseñó a los discípulos que ellos tenían que ser humildes y que tenían que prestar su servicio primeramente al Padre, a Dios y a los demás. Entonces, el propósito de esta lección es que aun y que nosotros estemos en el anonimato, podamos ser fieles a Dios donde quiera que estemos. Y es muy importante porque algunos ministerios no están a la vista de los demás, se mantienen anónimos, como el nombre dice, apóstoles poco conocidos, pero es importante porque para Dios, Dios todo lo ve. Aunque no tengamos un reconocimiento humano de los hombres, no tengamos fama, no tengamos prestigio, Dios ve nuestro servicio, Dios ve nuestro corazón, ve nuestra disponibilidad y Él no se queda con nada. Él a su tiempo nos retribuirá. ¿Y cómo yo lo puedo practicar? Yo puedo aprender de cristianos maduros espiritualmente, puedo ver su fidelidad y puedo, ¿por qué no, imitarlos al servicio que ellos están haciendo? Vamos a leer 1 Corintios 11:1 y aquí el apóstol Pablo dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Aquí Él nos muestra que a través de su servicio, Él está imitando el servicio que ya Jesucristo había hecho y nos invita a que nosotros podamos imitarlos. De esta manera nosotros también podemos buscar un hermano fiel al cual nosotros podamos imitar en su servicio. El tema de uno dice cualidades dignas de imitar. Vamos a leer Juan 1:47-48. Dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces, Natanael quizás pensaba que estaba siendo anónimo ante los ojos de los demás, pero aquí Jesús quizá le está diciendo: te conozco, sé lo que tú haces, sé tus pensamientos, conozco tus obras, veo tu transparencia, veo tu honestidad, ¿verdad? Entonces ahí Jesús le está diciendo: yo te conozco, Natanael. Y entonces Natanael fue uno de los 12 discípulos. Vamos a leer ahora Juan 6:5-7. Aquí ya tengo todos los textos yo ya aquí separados, pero ustedes pueden buscarlos en su Biblia y pueden corroborar lo que estamos aquí leyendo, ¿verdad? Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?
pero eso decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, aquí quizás Felipe estaba pasando por un examen que Jesús le estaba haciendo, porque Felipe ya había visto los milagros de Jesús, vio cuando Jesús transformó el agua en vino, vio que Jesús ya había sanado muchas enfermedades, Jesús había ya expulsado demonios. Entonces aquí era, por así decirlo, la prueba de fuego, porque Felipe pudo decirle: ¿cómo crees que con 2 peces y 5 panes vamos a alimentar a toda esta multitud? Mas sin embargo, Felipe mostró humildad y obediencia, y él sabía que tenían un gran problema porque la gente tenía hambre, pero sabía que Jesucristo tenía una gran solución a ese problema. Vamos a leer Lucas 9, 14, 17. Lucas 9, 14 al 17 dice: y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos, y tomando los 5 panes y 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Imagínense, de 5 panes y 2 peces alimentaron a más de 5,000 personas y sobraron 12 cestas. Ahora imagínate que a ti, adolescente, el Señor te dijera: con esos 5 panes y esos 2 peces, dale de comer a toda una casa o a toda una multitud. A lo mejor tú vas a decir: ay, pues esto es ilógico, ¿por qué me está diciendo esta barbaridad? Pero pues para Dios no hay imposibles. Nosotros tenemos que mostrar obediencia a Dios en lo que Él nos está pidiendo que hagamos, y vamos a ver grandes milagros de parte del Señor. Vamos a leer ahora Juan 11, 15 al 16. Pueden ir sacando ustedes todos estos textos ahí en su Biblia en la casa. Juan 11, 15 al 16. Dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Muchos han visto ya de que tenemos a Tomás como incrédulo, porque Tomás fue el que le dijo, cuando Jesús se apareció a los 12, les dijo: si no metiere mi dedo en tu costado, entonces no voy a creer que eres tú, ¿verdad? Entonces, Jesucristo le dijo, ¿verdad? Que porque lo está viendo, cree, pero nosotros tenemos que creer aún sin verlo. Entonces, a pesar de que sabemos que Tomás fue incrédulo y así lo tenemos, aquí Tomás está viendo que inclusive si Jesús regresaba a Betania, podían matar a Jesús y también a sus discípulos, y él era sus discípulos, y a pesar de saber que su vida corría peligro, Tomás decidió seguir al maestro, y Tomás fue uno de los 12 discípulos. Entonces, nosotros, a una costa de lo que podamos esperar de las demás personas, nosotros tenemos que ver de frente al maestro y debemos decidir seguirlo. Nosotros vemos cómo los 12 apóstoles, estaba leyendo yo antes de preparar este tema, todo lo que pasaron los apóstoles por seguir al maestro. La mayoría de ellos fueron mártires, y ahorita platicamos un poquito cómo murió cada uno de ellos, sabiendo que su recompensa era la vida eterna. Vamos a leer ahora el segundo tema. Dice: ejemplos que puedes imitar. En el mundo nosotros podemos escuchar muchas voces,
de compañeros, de propagandas en el internet, en la televisión, que nos dicen haz esto o haz aquello, pero pues Jesucristo nos vino a enseñar el camino y nosotros debemos de dejar a veces las oportunidades de ser populares para seguir al maestro. Vamos a ver un ejemplo aquí en Lucas 5, 27 al 28. Lucas 5, 27 al 28. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Entonces aquí vemos cómo Leví, que también es Mateo, cuando Jesús le habló, Leví dejó muchas posesiones, riquezas, porque aquí dice que Leví hizo un gran banquete. Entonces para hacer una gran fiesta se necesita pues un gran dinero, ¿verdad? Entonces aparte él era el que recaudaba impuestos, y él dice que dejando todo le siguió. A ti, adolescente, a lo mejor Dios no te está diciendo deja riquezas, porque a lo mejor no las tenemos, pero sí podemos nosotros, por seguirle a Cristo, dejar ciertas cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Podemos dejar ciertas actitudes, podemos dejar decir palabras que hasta ahorita hemos dicho, podemos dejar amistades que no nos convienen, y vamos a ver que de parte de Dios vamos a recibir mucho más de lo que nosotros estamos dejando. Eh, Podemos dejar esas oportunidades que les decía de ser populares, ¿verdad? Ahora vamos a ver en Juan 1, 41 al 42. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, y también Pedro significa roca. Entonces aquí vemos cómo Andrés, cuando conoció a Jesús, no se quedó él solo con la salvación. Dijo, no, yo quiero compartirlo. Y al primero que dijo, quiero que mi hermano conozca a Jesucristo, entonces él le compartió a Pedro, lo llevó para que conociera al Mesías, para que conociera al Maestro. Así tú, adolescente, puedes traer a amigos tuyos, familiares tuyos, primos tuyos a los pies de Cristo. Por medio de ti, a lo mejor ahí estás, piensas tú que estás en el anonimato, pero por medio de tu actitud, por medio de tu obediencia, por medio de cómo te diriges, puedes atraer gente a los pies del Maestro. Muchas veces a través de lo que hacemos o decimos, nosotros somos vistos por los demás, y dicen, yo quiero ser como esa persona, o nos identifican luego, esta persona es diferente a los demás. ¿Qué pudieras dejar tú para seguir al Maestro? Pues como ya te dije, pudieras dejar cosas que hasta ahorita te separan de Jesucristo. A veces en el internet podemos agarrarlo para edificación, pero también hay muchas distracciones que nos quitan nuestro tiempo, un tiempo valioso que podemos dedicarlo al servicio de Dios y de los demás. Vamos a leer ahora el tema 3, que dice fiel en el anonimato. Vamos a ver Mateo 10, 2 al 4. Mateo, ya los tengo también aquí separados. Y dice, los nombres de los 2 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces vemos como muchos de estos apóstoles son más conocidos que otros,
Por ejemplo, de quien más se pudiera hablar a lo mejor es de Juan y de Pedro, pero todos los dos apóstoles tuvieron gran influencia para que la palabra de Dios fuera extendida, y todos los dos apóstoles, a excepción de Juan y Judas, que fue el que lo entregó, dicen que murieron como mártires. Y aquí es donde yo les quería compartir que hay uno de ellos que dice que le quitaron la piel en tiras y así lo mataron. Imagínense el sufrimiento de él, pero él no dejaba de ver al maestro. Algunos de ellos fueron crucificados, pero como sabían que Jesús había sido crucificado, pidieron, a pesar de ser crucificados, adoptar otras posiciones. A Pedro, me parece, si no es que me equivoco, dice que lo crucificaron de cabeza porque él no quería morir como había muerto el maestro. Otro dice que la cruz era en forma de X para que no fuera igual que él. Y todos fueron mártires, algunos fueron decapitados, les cortaron la cabeza. De Juan, al parecer dice que lo metieron en una caldera hirviendo, dice que él murió por muerte natural, pero imagínense el que te metan a algo hirviendo. Padecieron infinidad de cosas que a lo mejor nosotros no las vamos a padecer. Tal vez lo único que padezcamos de los demás sería a lo mejor rechazo, burlas. Yo recuerdo que cuando decidí entregarme a Cristo y que decidí cambiar mi manera, y no lo decidí yo, porque cuando Dios trata con nosotros cambia nuestra manera de pensar y así viene un cambio en nuestra manera de vivir. Entonces, pues obviamente yo cambié mi manera de vestir, y recuerdo que una compañera que hacía mucho que no me vio me dice, ¿pero qué te pasó? ¿Qué te hiciste? Pero como burlándose de mí. Entonces yo dije, pues conocí a Cristo, ¿verdad? Y ya jamás volví a ver a esa compañera, pero es una manera de que la gente te rechace o te menosprecie, pero sabes que con Jesucristo todo lo tienes, y lo que aquí tengas de paso, es pasajero, pero con Jesucristo tienes una vida eterna juntamente con Él. Entonces, Dios no se queda con nada, adolescente. Él te ve ahí donde estés. Tú puedes decidir qué cosas te estorban para que seas edificado, para que continúes siendo fiel al maestro, y que a lo mejor pudieras tener un trabajo que no es reconocido, pero el Señor te lo va a reconocer. Vamos a leer ahora Efesios 2, 19 al 22. Ya casi terminamos esta lección, que se llama Apóstoles poco conocidos. Efesios 2, 19 al 22 dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, sabemos que aquí estamos de paso, adolescente, pero como vivamos nuestra vida aquí en la tierra, nosotros vamos a ser merecedores de un galardón grande en los cielos que el Señor tiene preparado para nosotros y cada uno de ustedes. Que si tu ministerio está en el anonimato, Dios te ve y Él te lo va a recompensar a su debido tiempo, y a lo mejor hasta en público. Y ya nada más para terminar, te voy a contar una historia. Mira, había un hombre, y es una historia verdadera que se ha repetido a lo mejor en varias ocasiones. Este hombre se había quedado sin empleo. Él oraba a Dios por un empleo, y pues se vino la necesidad económica, y cuando por fin tiene un empleo y cuando él ya está saliendo adelante, es llamado por su jefe y le dice: he visto cómo trabajas y me gusta tu trabajo, dijo, pero hoy quiero pedirte un favor. Por cada tráiler o camión que salga, tú vas a poner X cantidad de mercancía más, dijo, pero no la vas a reportar. Dijo, y yo por fuera te daré un poco más de dinero. Entonces este hombre le dice, yo no puedo hacerlo porque estaría robando a la empresa. Entonces le dice,
piénsalo de aquí a mañana. Dijo, si tú aceptas, yo te voy a dar un dinero extra. Dijo, pero si no aceptas, te voy a correr. Entonces este hombre se va a su casa, le comenta a su esposa muy triste y los dos se ponen a orar y deciden que no van a hacer nada que sea deshonesto, porque esto le podría traer severas consecuencias. Entonces cuando llega con su jefe le dice, ¿sabes qué? Antes de que me diga algo usted, yo renuncio, porque yo no quiero fallarle a Dios. Yo no puedo robar. Aunque usted me vaya a correr, yo sé que Dios tiene algo preparado para mí. No quiero ya su trabajo, le voy a firmar la renuncia y antes que yo haga esto, no le quiero fallar a Dios, no le quiero fallar a mí mismo, no le quiero fallar a mi esposa. Y pues, ¿dónde le firmo? Entonces el jefe se levanta y le dice, te felicito, estabas pasando a prueba, yo voy a ser promovido para gerente y necesito a alguien que se quede en mi lugar y no puedo dejar a alguien que sea deshonesto. Si tú hubieras aceptado, te hubiera despedido como quiera. Y hoy que decidiste no robar, te voy a ascender, tú vas a tener mi puesto. Entonces ahí vemos que Dios todo lo ve. Todo lo que hagamos, el Señor lo toma para nuestro propio beneficio. Que Dios les bendiga, que tengan un buen día, sigan cuidándose y donde quiera que estén, ustedes sean íntegros, que Dios premiará esa integridad. Dios les bendiga, adolescentes. Un abrazo y saludos a sus familias.